Cotrafa ha estado toda una vida con nosotros, apoyando el progreso y bienestar de nuestro grupo familiar. Cotrafa, cooperativa financiera, comprometida con tus sueños. Línea única de servicios 454-9595. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La mejor tasa de interés en CDAT y bonos. Crédito para lo que usted necesite. Y lo mejor, beneficios sociales para usted y su familia. Crearcom, Cooperativa de Ahorro y Crédito. Crezcamos. Haga de sus sueños una realidad. Cooperativa de Ahorro y Crédito Pío XII de Cocorná. En su presente y en su futuro. El cooperativismo me enseñó a ser persona, a comprender que 1 más 1 más 1 es igual a muchos. Gonzalo Pérez Valencia, que en paz descanse. Bienvenidos, esta es la misión 683 de Antioquia Solidaria. En nombre del cooperativismo colombiano, Mario Arango rinde tributo al pensador Gonzalo Pérez Valencia. Y estos son otros titulares para hoy. El cooperativismo colombiano le dijo adiós a uno de sus grandes pensadores, Gonzalo Pérez Valencia. En borrador, dejó su último libro, Reflexiones críticas sobre economía solidaria. El investigador uruguayo Pablo Guerra habló de las nuevas tendencias empresariales y del papel del cooperativismo en el proceso de paz colombiano. Desarrollo local e inclusión social, la mirada del filósofo chileno Luis Humberto Raceto. El cooperativismo colombiano está de luto. El sábado 25 de abril falleció en Medellín, su ciudad natal, el pensador Gonzalo Pérez Valencia. Fue una de las personas que más aportó al desarrollo del pensamiento cooperativo de nuestro país desde el mundo de la academia. Así lo define el investigador social Mario Arango, uno de sus grandes amigos. Pero independientemente de la amistad, yo creo que Gonzalo Pérez es la persona que más aportes teóricos le ha hecho al cooperativismo colombiano, que él vivió en función del cooperativismo. Gonzalo no hablaba sino de cooperativismo y economía solidaria. Esa era una obsesión de él hasta su muerte. Hasta 4 o 5 días antes de morir, Gonzalo estaba esperanzado en escribir nuevas obras. Yo le leí el prólogo que le escribí para el próximo libro de él. Se lo leí 8 días antes de su muerte, cuando ya prácticamente no podía moverse. Gonzalo Pérez Valencia fue un hombre que sostenía que la solidaridad nos enseñaba, se desataba. Sí, la solidaridad, porque es fundamentalmente un sentimiento o una actitud de tipo subjetivo, es algo que no se puede enseñar, sino que todos llevamos por dentro una tendencia, una pulsión a ser solidarios. Lo que sucede es que diferentes modos de producción le dan salida a la solidaridad o propician la salida de la solidaridad, y hay otros que la ocultan. El sistema capitalista, por su estructura filosófica, cultural, por su estructura productiva, por sus modelos de desarrollo, no permite que la gente sea solidaria. Dice Mario Arango que Gonzalo Pérez vivió sus últimos 40 años en función del cooperativismo, desde la cátedra en universidades como la Cooperativa de Colombia, la María Cano y la Luis Amigó. Además fue asesor de Naciones Unidas y asesor y promotor de muchas cooperativas. A través de una cantidad de actividades, como maestro, como pedagogo, como conferencista, como investigador, como asesor de organismos internacionales en la materia, como asesor de cooperativas, como promotor de cooperativas. Es decir, es que la vida de Gonzalo estuvo girando en torno al cooperativismo. Pese a que en los últimos años el cooperativismo de trabajo asociado fue muy perseguido por el Estado colombiano, fue para Gonzalo Pérez un muy buen ejemplo del despliegue de la solidaridad. Por ejemplo, las cooperativas de trabajo asociado son escenarios en los cuales la creatividad productiva de los trabajadores, hombres y mujeres, puede salir a flote y permite que la gente tome decisiones de cómo producir, dónde producir, cuánto producir, lo que no sucede dentro de los esquemas de tipo capitalista. En sus textos, Gonzalo Pérez afirmaba que la economía no se podía mirar como una herramienta para generar riqueza, sino para generar felicidad. La nueva teoría, una teoría económica más comprensiva,
dice el fin último del desarrollo, el fin último de la economía, de la política, de la cultura y de la organización social es generar felicidad en la gente, es que la gente consiga desplegar toda su naturaleza. Dado los avances tecnológicos, Gonzalo Pérez reclamó permanentemente la actualización en esta materia de las empresas de economía solidaria. Nosotros no podemos negar que ya todo el mundo usa teléfono, que hay una gran parte de la población juvenil y adulta que está usando los medios informáticos de comunicación. Es necesario meternos en ese mundo y tratar de construir formas nuevas de enseñarle a la gente no solamente a pensar solidariamente, a actuar solidariamente, sino a establecer estrategias de organización solidaria para resolver problemas de orden económico, de orden social. Papel fundamental para el desarrollo de la economía solidaria veía Gonzalo Pérez en el maestro colombiano. El maestro es un representante de la comunidad, es un representante del Estado, es un representante de un proceso cultural y el maestro tiene que estar con todas las herramientas necesarias para hacer que su labor fructifiquen cosas concretas. Yo creo que hay una cosa muy concreta que es, nosotros preparamos sujetos económicos, nosotros construimos ciudadanía económica en las aulas. Entonces nosotros en esa enseñanza para construir ciudadanía económica, nosotros tenemos que involucrar el tema de economía solidaria. En manos de su amigo Mario Arango, dejó Gonzalo Pérez el borrador de su último libro, Reflexiones críticas sobre economía solidaria. Este es un gran libro porque yo creo que este es un libro en el que Gonzalo hace una crítica demoledora al actual cooperativismo colombiano, por la pérdida de valores, por la pérdida de principios, por el neoliberalismo que se ha apoderado del cooperativismo, por el oportunismo de muchos de sus dirigentes. Es decir, es una crítica a fondo, pero además posteriormente retoma y muestra cómo hay que recuperar el cooperativismo, que hay forma de recuperarlo, porque el cooperativismo, en criterio de Gonzalo, es lo único que puede sacar adelante el país y sobre todo ser un proyecto de vida para el 70% de la población colombiana. Gratitud eterna con el amigo, el maestro y el pensador Gonzalo Pérez, el mismo que en la última asamblea de Confeco Antioquia dijo a los asistentes, mediante una carta, gracias por mantener vivo el cooperativismo. Concedemos ahora la palabra en la sección Pulso Solidario al director ejecutivo de Confecop Antioquia, Luis Fernando Gómez Giraldo. Cordial saludo, amable teleaudiencia de Antioquia Solidaria. Hemos despedido a nuestro amigo y gran cooperativista Gonzalo Pérez Valencia, un hombre que se soñó el cooperativismo integrado, un hombre que escribió, que reflexionó, que nos dejó un gran legado, ver a los cooperativistas realmente unidos en un proceso de integración real. Él decía muchas veces, no veo cooperativismo, veo cooperativas. Así que hemos encontrado en él, en sus lecturas, en sus reflexiones críticas, constructivas, una oportunidad para que el cooperativismo antioqueño, para que el cooperativismo colombiano avance hacia la integración real que necesitamos. Es la oportunidad que tenemos para que reflexionemos, para que miremos sus escritos, para que sigamos su legado y para que le dejemos a Antioquia y a Colombia un cooperativismo como se lo merece nuestro país, como se lo merecen nuestras comunidades. Se realizó en Plaza Mayor Medellín el 8º Encuentro Nacional Cooperativo, el cooperativismo motor para el desarrollo local, organizado por la Asociación Antioqueña de Cooperativas, Confecop Antioquia. El encuentro, al que asistieron cooperativistas de Antioquia y del país, tuvo como primer expositor al catedrático e investigador de la Universidad del Uruguay, Pablo Guerra, quien en principio habló de cómo vincular la economía con la solidaridad, pues economía y solidaridad no es juntar dos términos incompatibles. Podemos realizar economía con base en argumentos solidarios. Eso significa que hay una economía que también es cooperativa, hay una economía que es de carácter asociativo, hay empresas que son participativas, hay empresas que toman sus decisiones de manera democrática. Y por cierto, todas las empresas necesitan un capital para poder moverse, pero la gran diferencia entre una empresa capitalista y una de empresa solidaria es que en las primeras el capital es el que subsume al resto de los factores y actúa con una lógica de tal manera que el objetivo sea invertir capital para tener más capital. En una empresa
empresa solidaria, por lo general son trabajadores, son personas que se juntan para satisfacer sus necesidades, cuyo capital lo aportan esas mismas personas y cuyo propósito es satisfacer las necesidades de esa gente o incluso necesidades de otras personas. Por lo tanto, hay una empresa y una economía que es capitalista, pero en nuestros mercados hay otros formatos, otras racionalizaciones y otras lógicas que yo creo que en definitiva son bastante más humanas por el papel que cumplen al estar guiadas por determinados principios y por determinados valores. Igualmente, el catedrático tocó el tema de las nuevas tendencias internacionales, pues advierte que la clasificación tradicional de las empresas en capitalistas, públicas y las de economía solidaria están haciendo agua. En los últimos años han emergido una cantidad de formatos empresariales que en algunos casos se parecen capitalistas, pero en otros se parecen a empresas solidarias. A esos casos le hemos denominado empresas híbridas y vamos a tratar de ver hoy de tarde entonces cuáles son las características de estas empresas híbridas, cuántos puntos de contacto tienen con el tipo ideal de empresas solidarias y cuántos tipos de contacto con las empresas capitalistas. O sea, hoy por hoy estamos en un panorama mucho más complejo donde han surgido numerosos formatos empresariales que son muy interesantes desde el punto de vista del aporte que pueden hacer hacia una mayor inclusión social y una mayor protección ambiental. Sostuvo que esas empresas híbridas avanzan fundamentalmente en los países desarrollados. Sus características son: persiguen los mismos objetivos sociales de muchas cooperativas o de algunas asociaciones civiles, pero el capital lo aporta un grupo capitalista. Entonces ahí estamos en presencia de un formato claramente híbrido, porque el hecho de que el capitalista aporte el capital no significa que sea una empresa capitalista, porque no va a esperar dividendos de ese capital, sino un impacto social o un impacto ambiental. Otra de las características es que son empresas que hacen mucho énfasis en el triple balance, en la cristalinidad y en la transparencia. Y entonces decir, señores, nosotros cumplimos, tenemos objetivos sociales, entonces les vamos a mostrar qué hemos hecho en el campo social, qué hemos hecho en el campo ambiental y qué hemos hecho en el campo económico. Y esto no es responsabilidad social empresarial. La responsabilidad social empresarial es un término en desuso en muchas empresas, porque muchas empresas lo han usado como un maquillaje filantrópico y luego nos hemos enterado que han sido las que peor manejos han tenido en el campo económico. De estas empresas híbridas identificó 3 categorías: la empresa social, las corporaciones B y las empresas de economía del bien común. Bueno, un ejemplo de empresas B, uno que a mí me gusta mucho, es una empresa de helados norteamericana que se llama Ben Sherry's. Quizá algunos de ustedes la puedan conocer. Es una empresa que se ha convertido en una gran empresa de ventas de helados, pero es una corporación B. Persigue objetivos sociales y sus accionistas tienen muy claro que el fundamento de esta empresa no es otorgar mayores dividendos a sus accionistas, sino cumplir con sus cometidos sociales. Luego hay muchos otros casos, sobre todo en Norteamérica y en algunos países latinoamericanos donde este concepto ha entrado. También tocó el catedrático e investigador el tema del consumo responsable, que todo cooperativista debe ejercer. Hagamos un consumo lo más responsable posible, porque con un consumo lo más responsable posible estamos enviando mensajes a nuestras economías y de alguna manera, aunque sea muy marginalmente, estamos tratando de cambiar. Ejemplo, si yo en vez de tener un reloj a pila, sabiendo que esa pila luego contamina el ambiente durante 40 años, me paso a un reloj con energía solar, estoy dando un paso desde el punto de vista del consumo responsable. Ejemplo 2, si yo voy a un supermercado y tengo un café que es producido por una cooperativa de este territorio y tengo otro café que es producido por una multinacional y no tengo ni idea de dónde sale y fue producido ese café, el consumo responsable me dice, debo comprarle el café a esta cooperativa. Y así podríamos seguir con innumerables casos muy concretos acerca de cómo hacer consumo responsable. Yo, por ejemplo, como consumidor, leo todo antes de comprar una etiqueta y esa es una de las características del consumidor
consumidor responsable, leer a ver qué ingredientes tiene, a ver si acaso no tiene, por ejemplo, productos genéticamente modificados, o si son productos que implican algún agrotóxico, si tienen conservantes potencialmente peligrosos, o si tienen productos potencialmente cancerígenos. Entonces todo eso está en una etiqueta y hay que saber leerla. Pero además, en los últimos años, como la tendencia de consumidores responsables ha crecido en todo el mundo, o sea, hay cada vez más consumidores que quieren saber cómo fueron producidos esos productos, se han lanzado diversas etiquetas que le simplifican al consumidor. Ya con una etiqueta que dice, por ejemplo, este es un producto de comercio justo o de producción responsable, de alguna manera me evito leer la letra fina y ya sé que el hecho de tener esa etiqueta significa que ya cumplió con una serie de estándares sociales y ambientales. Finalmente, el investigador habló del papel que debe cumplir el cooperativismo en el proceso de paz colombiano. Lo primero, dos cosas. Primero, hacemos votos para que realmente logren avanzar hacia el proceso de paz. Yo soy un convencido que Colombia, el día que logre eso, va a dar un salto cualitativo inimaginable, porque tienen todas las condiciones para potenciarse como un país con una gran calidad de vida. Así que hacemos votos en ese sentido. Y creemos que la economía solidaria tiene un papel muy fundamental, porque uno de los aspectos de las negociaciones en los procesos de paz tiene que ver con la reubicación de tropas y de efectivos que hasta ahora venían cumpliendo labores militares y que van a tener que incluirse social y laboralmente en nuestras economías. Y en ese sentido tiene que haber un papel muy importante del sector solidario de la economía y un papel importantísimo de las políticas públicas para fomentar la inclusión social y laboral mediante distintos formatos de economía solidaria. El filósofo chileno Luis Humberto Raceto fue otro de los expositores del 8º Encuentro Nacional Cooperativo. Habló de inclusión social y el desarrollo local desde la economía solidaria. Sostuvo que en el desarrollo local está la fórmula para solucionar los problemas que vive la sociedad. El desarrollo local integral, dijo, despliega una identidad con relaciones con el Estado, el gobierno y otras comunidades. Para él, no hay un modelo único de desarrollo local. Hay una enorme diversidad que debe partir de las condiciones de la localidad y de la población. Sostuvo que hay que lograr desarrollo local integral con la máxima autonomía posible, que parta de la iniciativa personal, pero que hay que construir vínculos sociales, ser parte de las organizaciones. El desarrollo local es moral y ético. Quien trabaja en desarrollo local combate el consumismo capitalista. Advirtió que cuando la globalización satisface las necesidades de las localidades, arruina el desarrollo local. Para Luis Raceto, el desarrollo local no puede ser planificado desde el Estado central, pero sí debe articular el desarrollo local con la normatividad. Para este filósofo, el desarrollo local debe hacerse de abajo hacia arriba, dejando a la comunidad que haga lo que puede hacer. El agente principal del desarrollo local es la economía solidaria, que debe contar con el llamado factor C, confianza, donde debe haber un agente catalizador, un líder y una organización que agrupe las personas. Para Luis Raceto, en el desarrollo local, el Estado debe actuar de modo indirecto, a través de entidades como cooperativas u organizaciones no gubernamentales. Frente al tema de la inclusión social, Luis Raceto sostuvo que la economía solidaria, en su presencia estructural, contribuye a generar integración social. Frente a estas dinámicas de aumento de la exclusión por parte del mercado, las dinámicas del mercado e incluso por parte de las respuestas que desde el Estado se hacen a las dificultades que se generan en los mercados, puede la economía solidaria intervenir en el centro entre ambos sistemas, ¿no es cierto?, abriendo una brecha, unos espacios de integración social que generan procesos de igualdad y de armonía social, etcétera. Pero en lo más específico y concreto de la realidad inmediata, hay que partir de un dato fundamental y esencial. Y es que nadie puede incluir a otro sin la participación activa de ese otro
que haga su propia parte, su propio camino de integración. Ese es un concepto muy importante, porque cuando alguien intenta, por ejemplo, frente a personas que se consideran excluidos en condición de pobreza extrema, llega y le entrega, ¿no es cierto?, el alimento o incluso el dinero necesario para que compre lo que requiere para satisfacer sus necesidades, esa persona sigue estando excluida, porque en el momento en que se interrumpa el flujo de la donación que está recibiendo, sigue excluido. O sea, la exclusión se supera solamente cuando las personas se van convirtiendo en capaces de hacerse útiles socialmente a través de su aporte de trabajo, a través del desarrollo, a través del desarrollo de sus propias capacidades. Entonces, las cooperativas no pueden, o la economía solidaria en general, no puede integrar a un excluido, a menos que el excluido ponga su parte en el proceso y esté dispuesto a asumir su proceso de inclusión de manera activa, implicando trabajo, implicando esfuerzo, implicando sacrificio, implicando de alguna manera una activación de sus recursos y de sus capacidades. En la próxima emisión de Antioquia Solidaria les entregaremos más información sobre el 8º Encuentro Nacional Cooperativo. Mañana lunes 4 de mayo a las 9 de la mañana, en Campos de Paz, sector Capilla, la Previsora Social Cooperativa Vivir y el cooperativismo antioqueño rendirán homenaje al líder, amigo y compañero Diomer Agudelo Vélez en el 2º aniversario de su muerte. Antioquia Solidaria regresará el próximo domingo a las 8:30 de la mañana a través de Teleantioquia, mi canal. Hasta entonces. La anterior fue una realización de la Corporación Colombia Solidaria.